Un cordial saludo, mi nombre es Juan Manuel Lara y el objetivo de este video es aprender cómo utilizar el cuento infantil para fomentar la educación emocional en estudiantes de preescolar. El video está dirigido a estudiantes normalistas, pero puede ser también de ayuda para aquellos que se estén formando como docentes o incluso para docentes en ejercicio. Antes de ahondar en qué es el cuento infantil o cuál es su relación con la educación emocional, pensemos en cuáles son nuestras expectativas cuando leemos un cuento a población infantil. Generalmente pensamos en acercarlos a la lectura, en fomentar la imaginación de mundos posibles, en incluso en el entretenimiento o en la enseñanza de valores. Pero ¿qué ocurre si alguna de estas situaciones no están presentes y no tenemos en cuenta las particularidades de la población a la que nos estamos dirigiendo? Antes de ahondar en el cuento infantil, quiero que revisemos una escena de la familia Adams y miremos cuáles son los errores en el momento de la lectura de este cuento. Y entonces, la bruja guió a Hansel y a Gretel a la casa de azúcar y les prometió darles más dulces. Y les dijo que se asomaran al horno. Y cuando los iba a empujar hacia adentro, ella se descuidó. Entonces Hansel se apresuró y empujó a la pobre e indefensa vieja hacia adentro del horno, donde ella fue quemada viva, gimiendo en su agonía. Ahora, queridos niños, ¿cómo creen que algo así se sienta? La reacción quizás no es la esperada y es precisamente porque carece de una perspectiva infantil, aunque pueda ser la misma historia. ¿En qué piensas entonces cuando escuchas la palabra cuento infantil? Generalmente pensamos en criaturas como las hadas madrinas, dragones, princesas, animales que hablan, figuras que han sido también tradicionales y que se han vendido gracias al séptimo arte y a la industria cinematográfica. Pero entonces, ¿qué es un cuento? El cuento es una narración perteneciente al género narrativo cuya intención es contar algún suceso. Ese suceso puede ser real o puede ser fantástico, pero se caracteriza por ser breve. Por lo tanto, tenemos un suceso único, una característica de brevedad, un elemento de tensión, de efecto, de narración, de tiempo y de personajes. Dado que se trata de cuentos infantiles, los personajes generalmente están muy bien definidos y cumplen unos roles específicos. Para ahondar en qué es el cuento, voy a apoyarme en dos documentos principales. Uno de ellos es Origen y evolución del cuento infantil de Romina Rossini y Dolores Calvo, y el otro es el artículo El cuento como mediación pedagógica para el fortalecimiento de la escritura de Miriam Soto. Los primeros cuentos de los que se tienen registro tuvieron origen hace más de 4.000 años. Sin embargo, surgen es a través de la tradición oral, es decir, eran relatos que se contaban de una generación a otra. No obstante, a comienzos del Renacimiento, es decir, aproximadamente en el siglo XV, algunos autores rescatan la cuentística de la tradición oral y la toman como inspiración para crear sus propios relatos. Entre ellos, quizás los más conocidos sean Charles Perrault y los hermanos Grimm, que también son conocidos, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, por series televisivas en las cuales se recreaban esos cuentos, y puede que algunos de ustedes les resulten familiares. Entre las tradiciones de la historia oral está La Cenicienta, que incluso ha sido adaptada tradicionalmente por grandes industrias como Disney, pero que han tenido múltiples adaptaciones que no necesariamente son tan fieles a la historia original, que de pronto era más cruda. Y si vemos estas imágenes, puede que nos resulten familiares. ¿A qué nos suena si analizamos este tipo de ilustraciones? Otra de las historias es, por ejemplo, esta, la del gato con botas, que también ha sido adaptado en los últimos años.
El cuento, sin embargo, no tuvo siempre la misma aceptación que tenemos en este momento. Se consideraba en el siglo XVI que podían ser heréticos, es decir, que podían constituir una herejía ya que trataban temas de fantasía, estaba la presencia de brujas y que eso podían ser historias que corrompiesen a los niños. Entonces, estas historias empiezan a circular de manera clandestina y las personas las adquirían de manera ambulante, es decir, era algo que prácticamente era prohibido, que era mal visto. A partir de entonces se da un giro a las historias y durante los dos siglos siguientes, es decir, aproximadamente hasta el siglo XVIII, la literatura de los niños eh, pasa a constituirse sobre todo en cuentos de tipo moral, es decir, se buscaba que generaran una enseñanza. Los niños, que eran un público que prácticamente había sido olvidado, empiezan a tomar relevancia y empieza a surgir mayor material literario para ellos. La Fontaine, que es uno de los autores destacados, creía que el género literario podía enseñar a los niños a distinguir entre el bien y el mal. De hecho, uno de los libros de cuentos que él escribe lo dedica y lo envía al hijo mayor de Luis XIV. Otro de los autores destacados, pues, es Charles Perrault, que publica en Francia los cuentos de mi madre la Oca. El autor establecía una distinción entre el mito y el cuento. ¿Cuál se nos ocurre que puede ser esa diferencia? En el mito generalmente las historias no tienen por qué terminar bien. Los mitos suelen ser trágicos, suelen tener pues finales de pronto muy crudos o muy realistas, mientras que los cuentos tienen una intención moralizadora. Entonces, generalmente, los buenos de las historias, si lo ponemos en esos términos de blanco y negro, los buenos son los que triunfan y a su vez los esfuerzos se ven premiados con un final feliz, con una vida feliz, que incluso hace parte de esos clichés que escuchamos de los cuentos como vivieron felices por siempre. Sin embargo, los cuentos siguieron siendo criticados. Por ejemplo, acá tenemos una crítica del siglo XIX sobre la historia de la Cenicienta, que dice, Cenicienta pinta alguna de las peores pasiones que pueden entrar en el alma humana y de las cuales los niños pequeños deberían ser, en lo posible, totalmente ignorantes. La envidia, los celos, el disgusto por la suegra, las medio hermanas, la vanidad, el amor por la ropa, etcétera. Es decir, tenemos una crítica de hace 200 años aproximadamente en los que nos dicen que las temáticas abordadas por los cuentos infantiles era algo que sobre lo cual de pronto los niños debían mantenerse al margen. Eso hoy en día ha cambiado y de hecho pues se considera que puede ser una forma a través de la cual introducir a los niños a este tipo de temáticas. En el caso de Charles Perrault tenemos, por ejemplo, otros cuentos como La Bella Durmiente del Bosque, Caperucita Roja, Pulgarcito, que siguen siendo populares en nuestros días a pesar de pues de que las historias principales hayan sufrido transformaciones. Y dentro de los hermanos Grimm, en Alemania está Blancanieves, Hansel y Gretel, las 12 princesas. En el caso de Colombia tenemos dos grandes representantes. Uno de ellos es Rafael Pombo, con el Renacuajo Paseador, o también conocido como Rin Rin Renacuajo. Eh, También están los cuentos como La pobre viejecita y Simón el Bobito. También está Jairo Aníbal Niño, por ejemplo, leamos este microcuento. Un día me encontré cara a cara con un tigre y supe que era inofensivo. En otra ocasión tropecé con una serpiente cascabel y se limitó a hacer sonar las maracas de su cola y a mirarme pacíficamente. Hace algún tiempo me sorprendió la presencia de una pantera y comprobé que no era peligrosa. Ayer fui atacado por una gallina, el animal más sanguinario y feroz que hay sobre la tierra. Eso fue lo que dijo el gusanito a sus amigos. ¿Qué llama la atención de este cuento?
¿desde dónde está focalizado? Es decir, ¿desde qué perspectiva? Está centrado en la perspectiva del gusanito, que no es atacado, no es un animal que sea atacado por los grandes depredadores como lo es el tigre o como lo puede ser una serpiente cascabel o como lo puede ser una pantera, pero que sí hace parte de la cadena alimenticia de la gallina. Y por lo tanto, para el gusano, pues el gran depredador, el gran monstruo, viene a ser esa gallina. Entonces, veamos que a través del cuento infantil, por ejemplo, se puede fomentar en los niños la empatía, ese poder ponerse en el lugar del otro, ese poder conocer las diferencias de opiniones, de puntos de vista, en un pequeño cuento como este. El cuento infantil, sin embargo, puede variar dependiendo de las edades. No es lo mismo leer un cuento a un niño de 2 años a leer a uno de 12 años. A los 2 años, por ejemplo, se privilegia el material visual. Entonces los libros están más para mirar qué se puede. Los libros están más para mirarlos. Entonces llama la atención su ritmo, su sonoridad, qué ilustraciones contiene, y eso empieza a llamar la atención del niño. Posteriormente ya puede haber una identificación de esas ilustraciones. Entonces el niño puede escuchar la historia, pero a su vez puede reconocer eso que le están relatando dentro de los dibujos, dentro de las ilustraciones de ese libro o de ese cuento, más bien. A los 5 años, digamos que ya lo visual empieza a ceder un poco a lo narrativo propiamente, y los relatos, pues, a pesar de que conservan una unidad en el tiempo y lugar, pueden aparecer ya más personajes. Los personajes pues siguen siendo simples, con roles muy bien definidos, como decíamos ahorita, por ejemplo, en términos de blanco y negro. Entonces hay una bruja malvada que quiere hacer daño, otro personaje principal, mientras que los príncipes, las princesas suelen ser personajes más blancos, más puros. Entonces empiezan a verse ya esos paralelismos. A los 7 años se pueden construir escenas de carácter fantasioso. Acá, por ejemplo, está el cuento fantástico como tal, y es que dentro de este tipo de cuento infantil, por ejemplo, existen unas reglas claras. Lo sobrenatural, lo fantástico, no es algo anormal, no es algo que genere espanto, sino que hace parte de la cotidianidad de ese mundo. Es decir, es normal que haya brujas, es normal que hayan criaturas fantásticas, es normal, por ejemplo, que hayan transformaciones. Entonces se puede seguir las reglas de ese mundo mágico. Pero también hay un sentido de justicia a partir de los 7 años, y por eso es importante tener en cuenta, por ejemplo, el desarrollo cognitivo y el desarrollo moral del niño. Y es que a los 7 años, por ejemplo, pues nuestros lectores esperarían que el malo sea castigado y que el bueno pues pueda tener una recompensa por ese sufrimiento que ha tenido a lo largo de la historia. A los 9 años ya las historias pueden ser más extensas, los cuentos pueden tener capítulos cortos, pero también hay una proyección en los personajes. Es decir, el niño se puede identificar o puede identificar a otros dentro de esas mismas historias. Y acá es cuando ya empieza a cobrar mayor relevancia esa relación con la educación emocional. Saber que podemos, a través de los personajes de los cuentos, fomentar otro tipo de habilidades socioemocionales dentro de los lectores. Y a los 11 años, a partir de los 11 años aproximadamente, pues ya aparecen otras características. Por ejemplo, se aprecia el dramatismo. Ya los cuentos no son tan rosas ni tan puros, sino que ya se acepta que haya sufrimiento, que pueda haber otras características, incluso que pueda haber injusticia, pero se debe igual mantener el equilibrio en el texto, la economía en las palabras, sostener un buen ritmo. Entonces, precisamente
Por eso, el cuento infantil puede ser una herramienta pedagógica apropiada para la educación emocional, porque no solo fomenta la imaginación, no solo fomenta la comprensión lectora, sino que también hace posible que el niño se ponga en el lugar del otro o que se pueda identificar con esos personajes que hacen parte del cuento. Por ejemplo, un cuento infantil puede ser El monstruo de colores de Ana Llenas, que fue publicado en el año 2012. Dentro de la educación emocional, quizás el primer paso es que los niños reconozcan cuáles son sus emociones. E incluso sabemos eh, por estudios de neurociencias que existen unas emociones primarias o unas emociones básicas que resultan universales para todas las personas, independientemente de dónde hayan nacido, independientemente de qué idioma hablen. Lo que nos demuestran las neurociencias es que esas emociones están presentes en todos y que por lo tanto también pueden ser reconocidas. Es decir, sabemos desde muy pequeños cuando alguien está enojado, cuando alguien está triste, cuando alguien está feliz, pero de pronto no es tan fácil reconocerlo dentro de nosotros mismos. Y el cuento infantil puede ser una herramienta a través de la cual yo le puedo explicar al niño cómo reconocer esas emociones. Revisémoslo entonces. El monstruo de colores. El monstruo de colores no sabe qué le pasa, se ha hecho un lío con las emociones y ahora toca deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma? Veamos, por ejemplo, que acá privilegia lo visual. Está el monstruo del que nos hablan y el texto es más bien corto. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. ¿Ya te has vuelto a liar? No aprenderás nunca. Menudo lío que te has hecho con las emociones. Así todas revueltas no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, te ayudo a poner orden. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. Veamos esta parte del cuento. ¿Cuál es el color que está más presente? El amarillo. Y precisamente después nos dan la explicación de por qué está presente ese amarillo. La alegría es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Y acá hay un cambio dentro del cuento, un cambio de color que también va a ilustrar lo que se quiere transmitir con la historia. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo y no te apetece hacer nada. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Y acá hay otro color, pero no solo el color, sino que también están elementos visuales. Por ejemplo, acá que se va a presentar el enojo, veamos que los colores y las siluetas no son tan definidas precisamente para poder identificar esa impulsividad que se siente con el enojo. Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego. Veamos, por ejemplo, que acá toda la página, a diferencia de las que nos habían presentado hasta este momento, está cubierta de color y es un color intenso que quiere transmitir precisamente esa rabia, que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa, y crees que no podrás hacer nada, y crees que no podrás hacer lo que se te pide. El miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente te sientes en paz.
incluso veamos que acá hay una relación entre ese color, entre lo que se está relatando y entre lo que los niños podrían asociarlo. Entonces, el verde está conectado con la naturaleza, con la tranquilidad, con la sensación de relajación y es lo mismo que nos van transmitiendo. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento y ordenadas funcionan mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Amarillo, alegría. Azul, tristeza. Rojo, rabia. Negro, miedo. Verde, calma. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. Pero, ¿y ahora se puede saber qué te pasa? Esta pregunta con la que finaliza el cuento, ahora se puede saber qué te pasa, está enfocada precisamente en que el niño pueda reconocer su emoción y lo pueda hacer a través de esta historia. Entonces, puede que el niño no sepa cómo decir estoy enojado, estoy triste, estoy sintiendo esto o esto fue lo que me incomodó, pero al tener una historia como un referente, pues puede hacerlo a través incluso de lo gráfico, del color. Entonces el niño se puede, por ejemplo, dentro del aula darle algunas fichas de colores. O incluso, por ejemplo, dentro de casa pegar una pancarta como si fuera un calendario y el niño lo colorea o le coloca la ficha de un color. Entonces, si coloca el color amarillo es porque hoy estuvo alegre. Si coloca el color azul es porque se sintió triste. Si coloca el color rojo es porque sintió rabia. Y de esa manera estamos fomentando que pueda identificar sus emociones, que pueda gestionarlas, que pueda expresarlas, pero también incluso podemos saber cómo contribuir desde el aula sin desconocer, sin restringirnos solo a lo académico, sino dando importancia también a lo emocional, lo que en últimas pues permite favorecer otro tipo de aspectos más allá de lo académico, como la convivencia, la prevención de la violencia escolar, la identificación incluso de casos como el abuso sexual cuando sabemos y ofrecemos al niño una herramienta a través de la cual expresarse, que en este caso puede ser el cuento infantil, que es como se decía al principio del video, pues una herramienta pedagógica a través de la cual podemos no solo fomentar el interés por la lectura y por mundos posibles, sino también por la educación emocional. Muchas gracias.